Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues nada, el día de hoy vamos a dar esta sesión, esta charla que hemos decidido llamar Gestionando amenazas desde la comunidad de tu hogar. Y bueno, a los que estén viniendo por primera vez a la sesión, bueno, darles las gracias por estar aquí, invitarles a continuar con este tipo de, para continuar registrándose y estar atentos a este tipo de sesiones que son bastante interesantes. Ya estuvieron algunos compañeros míos dando sesiones interesantes. Y bueno, el día de hoy llegó mi turno, mi charla, y dado a mi know-how, que les voy a comentar brevemente quién soy, eh, es netamente técnico y he intentado que la charla de hoy pues nos metamos a la parte técnica, pero para no dejar a nadie detrás, intentar también aterrizar la charla, aterrizar el tema del que se va a hablar, y si en algún momento pues no se me entiende, tal vez no ha quedado claro algún concepto o algo de lo que esté hablando o me pierdo en terminología, que voy a intentar que no, nos podéis escribir a través del chat. Tanto mis compañeros como yo vamos a estar atentos y cualquier duda, comentario, sugerencia o cualquier tipo de problema técnico que pueda suceder nos comenta. Bien, vamos a entrar en materia. Como decía, la charla de hoy se llama Gestionando amenazas de la comunidad de tu hogar. Básicamente vamos a hablar de amenazas de seguridad, vamos a hablar de incidentes, vamos a hablar de lo que son ataques, ya, y bueno, vamos a ver todo lo coyuntural que están sucediendo estos días, pues dado esta situación que estamos viviendo inédita por todos nosotros, ¿no? Y de hecho a nivel mundial, trabajar desde casa, pues habituarnos a esta dinámica, hay quien lo podrá tener más asimilado, otros que no. Muchas experiencias también que se están ganando a día de hoy, muchos eh, tal vez casuísticas o incidentes, o por qué no llamarlo, inconvenientes también que se hayan podido dar a nivel técnico y por qué no también ciertos ataques o aquel correo raro que nos ha llegado, vamos a intentar tratarlo. Bien, pues entiendo que, bueno, lamentar que no se me vaya a ver el día de hoy, pues en cualquier caso, si me buscáis por redes, seguramente me vais a poder ver. Y si no, tampoco os perdéis demasiado. Bueno, ¿quién les habla? Pues nuevamente soy Juan Pablo Rodríguez. Actualmente estoy con el cargo de Cyber Security Auditor en Nemo, ¿vale? Mi incorporación fue el año pasado. Yo vengo trabajando en seguridad, pues ya son más de 10 años. Siempre dedicado al lado más técnico como tal de este mundo, de este lado. Ahora más especializados en lo que es auditar sistemas y auditar activos y, y todos los recursos que pueda tener una infraestructura, un cliente, ¿vale? Curiosamente también comentar que siempre he estado prestando servicios, yo en seguridad me pongo en dos lados, de quien recibe el servicio y de quien lo presta. Pues anecdóticamente siempre he estado de quien presta el servicio, ¿no? Normalmente he sido quien ha apoyado a clientes y comento esto porque dado a esa situación, la verdad es que me han enriquecido de cierta manera con muchas experiencias, muchos eventos, muchos incidentes que tratar con clientes, muchos fines de semana también ahí trabajando codo con codo de manera directa con los clientes, atendiendo incidentes y bueno, sacando adelante, eh, intentando proteger los activos igual más valiosos de las entidades que son pues la información. ¿Vale? Entonces, luego también me considero a mí mismo un entusiasta de la seguridad, es decir, adoro mucho este rubro. Creo que
Es un mundo que hay mucho por ver todavía, por descubrir, así como los ataques están viniendo cada día y siempre hay cosas distintas y cosas nuevas que aprender, también hay un mundo por descubrir también. Es interesante y un reto, ¿no? Para todos nosotros los que nos dedicamos a seguridad, los que estamos ligados a este rubro, en, en conocer y entablar este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, también suelo participar en competiciones de CTFs, a los que no están muy habituados, básicamente son retos y concursos que hay de, de técnicos para poder poner a prueba las habilidades de las personas, de determinados trucos, de encontrar lo que se llaman las flags. ¿Vale? Y más allá de eso, también lo veo como un proceso de aprendizaje también. Es decir, estar en este mundo también es una evolución constante, continua, y es interesante mantenerse el día a día. No por coyuntura o por cualquier razón, aunque estamos ligados y no solamente con el trabajo, sino somos una sociedad que está vinculado y ligado prácticamente dirían casi el 100% al tema tecnológico, es decir, vamos de la mano, pues así mismo toda la evolución que va existiendo nos obliga a mantenernos, ¿no? Y por último, no menos importante para mí, al menos, padre también, con todo lo que implica, ¿no? Tiempo disponible y demás. Vale, bueno, algunas cosas y reseñas adicionales sobre mí, proyectos también que tengo de webinars, algunos CVs y algunas certificaciones. Quien desee contactar conmigo, como digo, o a través de Juan Pablo Rodríguez o Juanpa, que es como me llaman habitualmente, puede ubicarme fácilmente en redes. Bien, vamos a ver la agenda el día de hoy. Me he preparado una agenda intentando hacer una agenda lo más amena posible, intentando que pues mi timbre de voz no lleve a no sea propenso a la siesta, e intentando que os resulte interesante y también podré medir esa intención a través de vuestras consultas y dudas que puedan surgir, ¿no? E intentar también en cualquier momento, vuelvo a insistir, a preguntarme cualquier cosa, detenerme o dejar simplemente los comentarios para que puedan ser leídos por mis compañeros, por mi persona durante la sesión. En la agenda, pues básicamente vamos a hacer una introducción breve de lo que son las amenazas, cómo nace esto, cómo nace sobre todo la charla que es una, no todos, no un 100%, porque si no estaríamos aquí hasta mañana, como se diría. Me voy a centrar también en una parte del tratamiento de las amenazas, ya que es un poco también a lo que me enriquece de cierta manera y lo que también me siento un poco más hábil, más cómodo de poder contarles el tratamiento que se le da a determinadas amenazas y todo esto y todo lo que implica, ¿no? Fases en la gestión de las amenazas, vamos a verlo de manera macro, de manera metodológica, para que ustedes sean conscientes y puedan, o si ya lo conocen, puedan incluso solidificar o fortalecer este know-how que puedan estar teniendo, ¿no? Cómo se modelan los ataques. Esto tal vez es interesante porque para poder conocer cómo defenderse, asimismo también hay que saber por dónde nos van a llevar eh, las galletas, ¿no? Es decir, por dónde van a caer los golpes y saber pues, actuar en defensa. Técnicas de mitigación es importante, saber no solamente es identificar una amenaza, sino saber neutralizarla, saber tratarla, saber gestionarla, saber mitigarla. Creo que todos intentamos aminorar el riesgo al cual estamos expuestos. Ya vamos a pasar a ver un poco más en detalle esto. Pero el objetivo de toda organización es que estas amenazas no supongan un riesgo demasiado elevado para sus activos, para las instituciones propiamente dicho.
e intentar en algunos casos, si es posible y si nos los permite, erradicarlas, eliminarlas, y en muchos casos, obviamente, esto no va a ser posible, con lo cual se intenta bajar al menor grado posible este tipo de riesgos, ¿no? En función pues al apetito de riesgo de las instituciones y demás, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones y recomendaciones que podemos sacar tanto de la charla, de lo comentado y también algunas sugerencias que os puedo comentar. Vale. Dame un segundito. Bien, vamos a ir avanzando. Bien, una introducción, ¿cómo nace esto? Bueno, esto básicamente es así. Hace un par de semanas me llega un correo muy temprano por la mañana, creo que antes de incorporarme a mi horario laboral. Un correo simple que, como te puede llegar cualquier otro tipo de correo, yo, tal vez como la rutina de muchos de vosotros, se levanta, coge el móvil, empieza a actualizar, pues mirar redes sociales, actualizar un poco, leer un poco, ahí entre que uno se despierta, ¿no? Y una de las primeras cosas que hago en este momento, incluso antes de levantarme de la cama, es mirar la bandeja de correos que me había llegado, entre otras cosas, este mensaje, este correo electrónico, en donde, bueno, dice, queridos clientes, pues este es un aviso para informar que su cuenta ha sido suspendida. Bueno, nada más leer ni siquiera esta primera línea, vale, digo, ¿suspendida de qué? O lo típico, ¿no? Uno se pregunta, ¿y por qué? Suspendida, pero bueno, ya es algo ahí que a uno al menos ya psicológicamente le pone en estado de alerta o defensa, ¿vale? Los detalles de la suspensión son los siguientes. Bueno, te indica que tienes detalles a continuación, te indica el nombre del dominio. Obviamente, si aquí me pusiera cualquier otra cosa que no me pertenece, pues directamente obvias eso, lo mandas a spam, lo eliminas o lo que sea. Pero en este caso sí dieron en el clavo, por decirlo así, es decir, este dominio sí es mío, sí de mi propiedad, por lo cual ya va sumando. Bueno, primeramente me dice que ha sido suspendida y lo siguiente me dice oye, que sí que es un dominio mío. Motivo de suspensión, pues nuestro sistema de facturación ha detectado que su nombre de dominio ha caducado. A ver, no ha renovado a pesar de nuestro, de aumentar, de- dice, no renovado a pesar de nuestro aumento anterior. Igual dormido no me doy cuenta de aquí del mensaje completo, pero y casi estás autocompletando la palabra. En psicología hay un término concreto para llamar cuando no estás leyendo palabra a palabra y más bien vas autocompletando. Entonces eso también te puede jugar mucho a nivel emocional, porque si tú autocompletas palabras, ¿vale? Les das un repaso, una vista panorámica. Muchas veces nosotros leemos un texto y leemos un poco de arriba, un poco de medio y un poco de abajo, entonces luego como que asimilamos el texto más completo, pero en realidad lo que estamos haciendo es autocompletando esos pequeños huecos o vacíos que tenemos en nuestro cerebro con información que en función a nuestro estado de ánimo creemos que pueda ir. O sea, así funciona un poco, no soy experto en esa rama ni nada, pero sí es verdad que he leído bastante documentación respecto a esto y así es como funcionan los ataques de ingeniería social o a eso es lo que va a aprovechar muchos de los casos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aunque el texto esté muy escrito, si tú no te pones a leer palabra por palabra y como decía, muy a primera hora de la mañana, medio dormido y encima que ya te va cuadrando el dominio de tu pertenencia y que has sido suspendida, entonces mentalmente estás como muy dado a creerte este tipo de ataques, ¿no? Obviamente, aunque tenga la experiencia de que, oye, mira, pues voy a desconfiar y luego ya me veo. Pero bueno, llegado todo eso, luego muy adicional a esto, e incluso esos días, pues estaba comentarles así muy anecdóticamente, de que estaba yo esperando un correo muy concreto, muy imprescindible en esos momentos para mí, y con lo cual, pues obviamente que se me diga que mi dominio pues ha sido suspendido, pues sí que me inquietaba. ¿Vale? Entonces, luego ya un enlace, un típico enlace. ¿Vale? La siguiente imagen, en realidad
Cuando ya leo esto, todo el mensaje y pues la firma y demás, que además me cuadra, que es mi hosting, ¿vale? Eh, ya cuando veo que se trata de mi hosting como tal, ¿vale? Eh, Aquí hay un dato que les proyecto, por ejemplo, ¿vale? Básicamente, lo que tengo es una fecha de expiración, en realidad de este año. A ver, yo, si bien puedo tener un aviso o un recordatorio, como todos los pueden tener para una fecha concreta, lo que sea, e incluso el propio hosting te va a ir avisando un mes antes, un par de meses. Sabía que algo en este año tenía que renovar y una de las cosas es el hosting de mi dominio, con lo cual este es otro dato que también me cuadraba. Si se me dice que se me ha suspendido, pues sí me cuadra porque en este año, así mentalmente lo tengo organizado, ¿no? En la cabeza. Aunque obviamente estamos hablando de agosto y este mensaje me llegó ahora en abril, pues difiere, pero bueno, en realidad cosas que puedan pasar. ¿Vale? Con lo cual, bueno, luego ya más adelante veremos con otros tipos de ejemplos que es a eso a lo que voy con las amenazas. En realidad, no importa el cómo estén preparadas, no importa incluso la modalidad del ataque, no importa muchas veces si vienen con uno u otro motivo. En este caso, un phishing es esto, es de cierta manera, en este caso puede ser considerado hasta un spear phishing, que luego ya lo veremos con un poco más de calma, es decir, un phishing más dedicado, más concreto. Yo profundicé un poco más en el ataque, investigué, realicé mis consultas y demás, y en realidad, si bien se puede ser considerado más un spear phishing porque viene a, de manera concreta, personalizada, y además con datos que me puedan cuadrar. Luego había también una suerte de bot para personalizarlo el ataque a otros nombres. Y estos datos en realidad también se van formando debido a que hay cierta información que es pública. Por ejemplo, muy probablemente el phisher, el atacante, el que esté detrás de esto, dudo yo mucho que obviamente se me dedique mucho tiempo para intentar hacerme un ataque concreto, ¿no? Un ataque con nombre y apellido, pero sí es verdad que un crawler, una determinada araña, un determinado bot podría hacerse con este tipo de datos, es decir, todos los dominios de este proveedor, del que ven en pantalla, y que caduquen en este año, por ejemplo, recopílamelos y luego mando un correo personalizado. Entonces, así es como se va dando y se va modelando, por ejemplo, el ataque. ¿Vale? Finalmente, pues este ataque, pues yo lo investigué y demás, algunos datos interesantes saqué, que ya vamos a poder ir viendo. Eh, Luego, asimismo, también mi hosting respondió prácticamente a sus clientes, indicando, pues esto que estamos sufriendo. Yo compartí información con ellos, mira, pues esto es lo que tengo, esto es lo que he descubierto. Resulta que era un ataque que usaba otros sitios para alojar el fraude. En realidad era un caso de phishing porque lo que te pedía era pagar un monto que además no coincidía con el monto que sueles pagar por año por el dominio. Obviamente el atacante no tiene que conocer ese dato, tal vez, o le da igual. Estos casos incluso te pueden llegar a pedir algo mínimo, algo que sea inferior, haciéndote pasar por una promoción, por una oferta. Pero eso da un poco igual porque finalmente, si aunque sea un euro, ya, aunque sea euro medio o lo que sea, con un euro tal vez pues no es mucho, pero si esto se lo mandamos a mil personas, 1.000 contactos, y de esos 1.000 pues cae un 50% o menos incluso, pues ya tenemos un monto más considerable. Si eso lo multiplicamos por mucho más, eso va creciendo exponencialmente y obviamente puede ser algo más, más algo que el atacante pueda motivarse mucho más en hacerse con este tipo de ataque. Vale, vamos a irnos a la siguiente.
Vale, muy brevemente, pues este ataque finalmente, pues eso, se apoyaban en, en lo que es otro tipo de hosting, en este caso en Italia. También atacaban a otra serie de dominio. El hosting también se dio cuenta, en algún momento se le avisó, él sacó campañas también de concientización con temas de phishing, fueron conscientes también y dieron una respuesta. Posteriormente vamos a ir a ver esta parte de las respuestas que se pueden dar ante este tipo de incidentes, ¿no? Y bueno, quiero matizar y quiero sobre todo, bueno, más que matizar, subrayar también que justamente es, todos podemos ser target, ¿ya? Muchas veces se incurre en el pensamiento de decir, pues, o, o directamente desligarse, desvincularse con este tipo de ataques y decir, bueno, es que yo no tengo nada que me puedan robar, yo no soy un target, yo no manejo grandes cifras, lo que sea. En realidad, muy independiente de eso, que en realidad puede ser un pensamiento hasta errado, todos somos target, ¿ya? Todos ahora mismo, todos somos susceptibles de que en la calle, pues ahora mismo no, porque no salimos de calle, pero que pues tengamos un día malo, lo que sea, nos pase algún, algún accidente, lo que sea, y no lo tenemos eso claro hasta que pasa, ¿no? Entonces es un poco, así es como yo lo veo, es decir, muy independientemente de que me llegue a mí, ya el atacante no me va a conocer en el sentido de poder saber si yo puedo reconocer esto, si yo puedo realmente hacerle un análisis al ataque, intentar buscar una vuelta y todo esto, no lo va a saber, lo va a enviar y si caigo, caigo y si no, pues otros caerán, ¿no? Entonces, con lo cual, pónganse en esa situación, pónganse en pensar de que, bueno, esto llega a vosotros, igual estamos más habituados a este tipo de ataques, no pasa nada, pero pensemos en nuestros hermanos, primos, cuñados, tíos, y tal vez personas de edad que igual tienen acceso al correo, sí, pero no tienen la suficiente conciencia como para saber reconocer que esto puede ser una estafa, ¿no? Vale, hablábamos también aquí estoy rotulando lo que es un titular. Esto básicamente es un artículo que salió el día de ayer, lo voy a compartir, ¿vale? El chat mismamente, es un artículo bastante interesante de Manuel Guerra, el anterior que estaban viendo en pantalla. Manuel Guerra, su Twitter es como eh, Ciberpoli, lo pueden encontrar, ciberpoli.es, les voy a pasar los datos. Es un artículo bastante interesante, pues eso, de una investigación que se estaba haciendo y simplemente quédense con ese dato, ¿no? Al menos se han identificado 1.200, perdón, 120.000 dominios alusivos al COVID-19 activados por ciberdelincuentes. Muy al margen de conocer el fondo del asunto, la creación de 120.000 dominios desde que empezó todo este tema del COVID-19 a día de hoy, son muchos dominios, o sea, son muchos dominios creados tal vez por no tantas personas, pero que en realidad quieren aprovechar esta coyuntura, ¿vale? Ahora mismo también, luego vamos a pasar a ver algunos hábitos que nos hacen más vulnerables, porque si bien podríamos, ya va evolucionando también, nosotros podríamos no ser vulnerables ahora, pero dentro de poco ser vulnerables. ¿Por qué? Por ciertas conductas y ciertos comportamientos que podamos. Este artículo de Manuel Guerra, un miembro de la policía y que se mete en este tipo de asuntos, está bastante interesante. También algunas otras fuentes como el OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, me parece que es, sí, del INCIBE, Oficina de Seguridad del Internauta, nos advierte de otro tipo de ataque. Este otro ataque, concretamente el de correos, ¿vale? En la primera captura pueden estar viendo
Es un ataque medianamente reciente, del 11 de abril, bueno, de hecho, reciente, en donde quédense con esa dinámica, ¿no? Pues eso, un mensaje que igual no está bien escrito o lo que sea, pero más bien esto es un poco por el propio gestor de correo, que en este caso puede ser que sea un Thunderbird, ¿vale? Pero si esto llegase totalmente legible, pues igual es un poco más creíble y si además cuadra con que vamos a recibir un paquete, lo que sea, incluso la propia coyuntura con la que se están viviendo estos días, pues nos puede volver un poco más propenso, ¿vale? Confirme el pago de 2,99. No es mucho igual el monto de dinero y si nos llegan a estafar eso, podríamos decir, bueno, pues más me gasto yo en cañas, lo que sea, pero da igual, en realidad es algo que va sumando, ¿no? A esos ataques. Y en realidad siempre quédense con el concepto de que, a ver, estos ataques igual a día de hoy pues no cae todo el mundo como antes, o no hay una cifra elevada de gente que pueda caer, sin embargo, si siguen existiendo es porque siguen resultando efectivos, porque les aseguro que si un phisher, un atacante, no ve efectivos sus ataques, pues probablemente se busca otra manera de delinquir, ¿vale? Otro tipo de ataques, ¿vale? Entonces, ¿vale? Esto es eh, un, un correo, un mensaje más que llegó, ¿vale? Luego teníamos ahí brevemente un siguiente mensaje, pero vamos, es de correo lo mismo. Si podríamos ir a una imagen anterior. En cualquier caso, lo que tenemos aquí delante, por ejemplo, esto también nos está advirtiendo la Oficina de Seguridad del Internauta, ya previamente en una captura, eh, se advierten de casos o ciertas campañas que se van abultando, en este caso vinculadas a Netflix, a Amazon Prime o cualquier otro tipo de servicio, pues, de televisión, incluso alguno local o nacional. Vale, esto también, ¿por qué se da? Pues esto se da básicamente también porque ahora mismo estamos metidos en casa 24/7, como nunca nos hemos visto, ¿no? Los fines de semana, pues, se hacen eternos, igual. Hemos pasado por unos días festivos en donde no veíamos que avanzaran las horas, en realidad mucha gente puede estar dedicada a, a distintas cosas. Y realmente, pues, y otra simplemente va buscando contenido para ver por televisión y demás, entonces series, y yo creo que la cuota de este tipo de servicios se están viendo elevado. Pues entonces el atacante va a saber que estos son nuevos vectores de ataque y por tanto va a estar también al día, ¿vale? Hay que pensar, y de cierto, como vemos que esta pandemia es mundial básicamente, su nombre mismo indica lo que implica. Eh, También probablemente el atacante esté en su casa en cuarentena y viendo cómo atacar. Entonces también va a intentar ser lo más creativo posible para lanzar sus ataques, ¿no? Entonces siempre vamos a aprovechar la coyuntura. Vale, aquí tenemos un mensaje de la Oficina de Seguridad del Internauta. Bueno, también nos habla de eso, de se detecta campaña fraudulenta de mensajes de SMS, en este caso con asunto del ERTE, ¿no? Nosotros, y muy brevemente lo quiero tocar, nosotros igual somos un sector en el cual menos se ha visto involucrado con este tema del ERTE, porque en realidad nuestro trabajo y hoy día el reunirnos aquí es la demostración clara de que en nuestro trabajo realmente se puede estar llevando en teletrabajo, en la modalidad de teletrabajo o en remoto, como quieren llamarlo. Sin embargo, hay otros sectores que no es posible, ¿ya? Yo tengo familiares, mi padre y más que trabajan en otro sector y obviamente eh, o han prescindido temporalmente de sus servicios en los trabajos que tienen o incluso pueden estar yendo a trabajar siendo que están incluidos en el sector este que tenían permitido trabajar
Entonces, pero en realidad lanzar campañas de este tipo y a través, como indican aquí, a través de SMS tendrá mucho más impacto, sabiendo que igual ustedes quédense con el siguiente ejemplo. Miren el bloque que tengan enfrente de sus ventanas. Ustedes pueden llegar a saber cuántas personas de todas ellas pueden estar trabajando, teletrabajando o incluso cuántas pueden haber sufrido un ERTE, ¿vale? Si no un despido, pues probablemente no conozcamos ese dato, pero sea un dato a tener en cuenta, ¿vale? Porque realmente ha afectado a mucha gente, de hecho a un familiar también. Y en realidad hace un par de semanas me comentaba eso, pues me ha llegado un mensaje y bueno, a ver, revísamelo y en realidad pues resulta para su desgracia que no era un fraude, sino era algo real y bueno, pues pasó por eso. Pero están sufriendo cosas de este tipo, ¿no? Vamos a ir a la siguiente, ¿vale? Ya muy rápidamente, pues igual, con toda la coyuntura, temas este de publicidad, redes sociales está bastante lleno de imágenes, promociones, capturas de este tipo. No hace falta nombrar las redes sociales que en realidad ustedes vean una u otra, van a llegar a esto, ¿vale? Y nada, pues tenemos este tipo en donde van a aprovechar eso, igual el tema de mascarillas, igual el tema de cualquier tipo da igual el motivo, en realidad todo lo que pueda llamar la atención, así como una campaña de marketing, digamos que también lleva ese tipo de análisis por parte de un atacante para intentar aprovechar. ¿Quién diría también que en realidad es igual? Muchas veces el atacante lo solemos poner como una persona experta que en realidad está usando todo su conocimiento para algo, para causarnos daños, es una persona con alto índice de conocimientos técnicos o igual no lo es tanto, ¿vale? Simplemente es una persona que simplemente pues tiene esta dedicación eh, no lícita para hacerse con lo que no es suyo y en realidad igual puedes tener más dotes en otra rama que no sea lo tecnológico, pero intenta a través de esto, es por eso que también nos llegan otro tipo de ataques con otras características. Y esto muy puntualmente, por ejemplo, me interesa mencionarles porque ha salido y esto ha tenido su boom, de hecho, en estos días, con todo el tema del teletrabajo también supuestas aplicaciones gratuitas, obviamente, es interesante matizar eso. Aplicaciones gratuitas al alcance de todo el mundo que permite, por ejemplo, hacer una conexión a hacer una conexión por VPN, ¿vale? A través de aplicativos. Entonces, descárgate esto y conéctate a una VPN de tu empresa o móntatelo y totalmente gratis, así no tienes que pagar por un servicio pago, ¿vale? Entonces, obviamente salió esto, no era no se trataba de un aplicativo como tal real. Si este APK o este recurso lo subíamos a VirusTotal o a cualquier tipo de aplicación de análisis de malware, de muestras, podríamos ver de que en realidad se trata de un malware, ¿no? De un binario, de un virus, ¿no? Entonces, pues este tipo de situaciones se da. Tengo una siguiente captura, ¿vale? Bueno, antes de pasar al siguiente slide, pues igual, este no es un mensaje tan reciente, de hecho ustedes pueden ver en el pie que se trata de febrero, igual antes de este tema de la cuarentena, pero leyendo un poco más sobre el ataque, me pareció interesante de comentar. La Guardia Civil aquí nos advierte de supuestos SMS o mensajes que nos llegan directos, así en el cual pues, nos dicen, oye, hola, lo siento, dice, te envío un código de 6 dígitos por SMS por error. ¿Me lo puedes pasar? Es urgente. Bueno, ¿qué pasa? Que igual se nos da por esto de que, bueno, no pierdo nada por pasarlo, bueno, mira, voy a hacer la caridad del día o, bueno, nos ponemos en la piel
de esta otra persona. No, realmente no pensamos quién está del otro lado, normalmente idealizamos y podemos pensar que no hay alguien que quiera hacernos daño y le pasamos este dígito. Igual, como está diciendo dígito, igual quieran que, de cierta manera, también nuestras cabezas muchas veces funciona así. Está siendo bastante concreto con el mensaje. Nos está hablando de 6 dígitos por SMS. Nosotros a veces nos vamos a poner en modo automático y vamos a ir a la bandeja de SMS, vamos a ver 6 dígitos y no vamos a leer el contenido. La de veces que pasa eso es bastante masiva. Entonces, así también funciona. Estos son pequeñas o microórdenes que se dan a nuestros, a nuestras cabezas y trabajando de manera automática, de cierta manera, por decirlo así, funciona así. Va a saltar, va a ir a eso, va a leer 6 dígitos y lo va a pasar. No va a leer el contenido, probablemente se esté diciendo ahí, se esté entendiendo el contexto. Entonces, si se está haciendo, también es porque se consigue. ¿Y de qué se trata esto? Pues estos 6 dígitos son cuando, por ejemplo, uno va a registrar un nuevo dispositivo de teléfono en el móvil, perdón, un nuevo dispositivo telefónico para tener WhatsApp y WhatsApp pues para identificar nuestro teléfono móvil, el que indicamos nosotros. Lo mismo funciona con Telegram, por ejemplo, y otro tipo de mensajería. Nos va a pedir un teléfono. Nosotros este teléfono ponemos en este caso el de la víctima y obviamente esto es como cuando le instalamos el WhatsApp a nuestro primo, a nuestra madre, lo que sea. En realidad, tú se lo vas a hacer, llega el mensaje y lo pones el mensaje tecleando y ya se habilita, ¿no? En realidad, si eso lo pasamos a una tercera persona, pues esta persona probablemente pues, gane el acceso a la sesión. Bueno, eh, y de esta manera funciona este tipo de ataque. Un apartado les pongo de lo que llamo yo Breaking News, ¿vale? Noticias de última hora. Esta es bastante reciente, salida del horno, es decir, antes de iniciar la sesión me pasé un poco por Twitter y he visto esto. Por ejemplo, mire, hace poco, hace 1 hora y 4 horas, esta mañana, de hecho, ha publicado un primer mensaje el portal Educa Madrid, ¿vale? Vinculado al tema de educación, indicando que están sufriendo un ataque de negación de servicios, con una cifra de datos bastante alta y luego por protocolo UDPs, por ejemplo, ¿vale? Eh, y luego también rectifica añadiendo algunos datos más y en realidad esto se está haciendo a día de hoy, es decir, en ningún momento, de cierta manera, podríamos decir que los ataques pueden venir en cualquier momento y de todos los frentes. Ahora mismo en Internet estamos todos expuestos, ¿no? Hay una noticia más que esta me parece interesante, la DGT, ¿vale? Esto es un correo ya de hace algunos días, pero pongo como breaking news porque está activo todavía el ataque, tengan cuidado, esto es a través de LinkedIn que encontré, por ejemplo, este mensaje, no me he hecho todavía con la fuente original del mensaje porque lo he hecho, como digo, hace unos minutos lo he revisado, pero tenemos aquí un enlace, ¿vale? Un motivo, como funciona así, un enlace y a dar clic, ¿no? Igual la típica recomendación que se han cansado eh, las personas de recomendarnos en las concientizaciones que hemos dado es de no cliques en el enlace, no cliques en el enlace. Pues si están ahí los enlaces es porque se clican todavía, ¿no? Se hacen clic sobre los enlaces. En algunos casos, clic derecho, copiar y nos vamos a analizarla o directamente lo pegamos, bueno, lo que sea. Eh, si en este caso yo cojo el enlace, lo voy a mostrar en la siguiente captura, yo cojo el enlace, antes de llevarlo a mi navegador lo mando por un CURL mismamente, es decir, quiero saber qué petición hace este enlace. Este enlace lo que me hace es me lleva a un sitio.com, en un slash extract, y lo que me está haciendo el siguiente es haciéndome una redirección, es decir, finalmente el siguiente sitio funciona como redirección. En location ustedes pueden ver realmente a dónde se me está redirigiendo y obviamente SendSpace, los que conozcan un poquito más de este servicio, esto básicamente es como un Drive, como un Dropbox, a ver, con su diferencia, pero en realidad donde puedo subir algo.
¿Cómo acaba finalmente esto? Pues esto me permite, a través de la siguiente imagen la vamos a ver, que esto me permite descargarme en este caso un punto MSI. Un punto MSI que en este caso, pues yo muy rápidamente antes de empezar la charla, cojo, subo a, por ejemplo, a Aristotle o cualquier otro tipo de aplicativo. Y lo curioso es que, por ejemplo, quédense, esto es una amenaza del 7 de abril todavía activo, es un malware claramente, pero si yo estoy aquí, oye, antes de decirlo, hay que tener en cuenta que obviamente ni una de las páginas ni el otro portal tienen nada que ver con la DGT y finalmente cómo llega el mensaje. Entonces, inferimos de que se trata obviamente de una muestra. Igual hay que hacer un análisis un poco más para ver cómo actúa y demás, pero en realidad este MSI a día de hoy no es detectado por ningún antivirus. Es decir, si esto no llega a nosotros, a nuestra bandeja, pues ya podríamos tener el Windows Defender activado, cualquier otro tipo de marca o de antivirus preparado, actualizado, además, que no lo va a detectar, ¿vale? Así es como funcionan este tipo de amenazas. El malware todavía puede estar afectando a nuestro. Y si esto se tratase de un ransomware, por ejemplo, pues entonces probablemente pues tengamos un grave problema porque vamos a tener en breve cifrado nuestro disco y un potencial mensaje en el cual nos pidan un rescate para poder recuperar la información. Que obviamente no hay que hacer caso y en realidad hay que tirar de los backups. ¿Qué es eso de los backups? Pues es algo que tendríamos que tener y que nos tiene que sonar mucho, las copias de seguridad, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Eh, Bien, muy rápidamente, porque en realidad quiero mostrarles mucho más cosas. Si hay alguna duda, en cualquier momento se me puede indicar. Según la RAE, vamos a definir lo que es una amenaza. Según la RAE, pues un delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. Sí, hay una definición como tal. Podemos ir viendo el significado que se nos da, acción de amenazar. Según Wikipedia también nos da eh, una definición igual que no está tan calzada a nosotros. Sin embargo, nosotros vamos a coger la siguiente definición que recibimos del INCIBE, por ejemplo, ¿vale? En el cual sí se nos va a quedar un poco más claro este esquema, ¿no? Es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de un sistema de información. Entonces ya vamos viendo aquí distintas cosas. Vamos a empezar por el final. Sistema de información. Sistema de información es todo aquel activo que procesa, gestiona nuestra información, la nuestra, la de nuestra institución o nuestra organización. Por otro lado, también ya hablamos del concepto de vulnerabilidad. Vulnerabilidad básicamente es una brecha, es un bug, es un fallo de seguridad que pueda tener nuestro activo de información, por lo cual ya vamos completando este esquema. Tenemos sistema de información, tenemos vulnerabilidad por abajo y luego tenemos lo que es las amenazas. Las amenazas pues son todos este tipo de acciones a las cuales puede aprovecharse una determinada vulnerabilidad para afectar a un sistema de información. Y esto vinculados, integrados, van a hacer que pongan en riesgo realmente la confidencialidad, la disponibilidad, confidencialidad e integridad de nuestra información y por tanto pues causarnos daño real, ¿no? a lo que es lo más valioso para nosotros y para nuestra organización. ¿Cómo afectan las amenazas a mi institución, a las instituciones como tal? Pues desde pérdida o robo de información, pérdida de confianza, pues esas confianzas de los clientes. No voy a entrar en ataques que se han visto pues al finalizar el año. Obviamente ustedes ya sabrán a qué me refiero, a marcas y otros tipos de instituciones. Bueno, y a principios de año también, antes de entrar en todo esto temas de ransomware, algunos comunicados y publicados en los medios, otros no, otros ya llevaban un poco más en la intimidad de las instituciones. Luego también temas de daños reputacionales, lo que causa eso también.
Respuestas ineficaz, se ha quedado en evidencia que igual hay una institución certificado sus procesos 27001, certificado incluso toda una organización, seguridad en cebolla, a medida de tener distintos controles y demás, medios, infraestructura, inversión. Y igual la respuesta que se ha dado a determinados incidentes pues ha quedado en evidencia de que no son los más efectivos, ¿no? O los más eficaces. Fallos en protocolo de actuación, lo mismo un poco ligado al anterior, falta de previsión, igual, efecto salida, esto de, bueno, pérdida de confianza también puede venir por ahí, motivación, y este punto último que en muchos casos no lo vamos a ver vinculado, pero sí me gusta hablar de ello, de motivación de seguir siendo atacada, es decir, cuando una entidad es atacada y ese ataque igual causa poca repercusión o incluso quien está siendo, la víctima en este caso, quien está siendo atacada, no, no o incluso no se da cuenta o si se da cuenta intenta ocultarlo y que no se conozca nada, pues probablemente motive a un segundo atacante o motive a quien tenga un poco más de curiosidad de entrar en eso. Se conoce una brecha, no hace nada esa institución por corregirla, pues el atacante probablemente la publique o se haga aprovechamiento de eso y incluso con el mismo hecho de muchas veces se publica una vulnerabilidad, entonces todo el mundo vamos a intentar buscar dónde está esa vulnerabilidad, quiénes tienen esa vulnerabilidad latente e intentar explotarla, ¿no? Entonces eso crea ese efecto llamada, ¿no? Vale. Algunos ataques, ese es el típico ataque de Feynman. Esto es un ejemplo no de ahora mismo, no es actual, pero sí me gusta mostrarlo por el impacto que causa. Y quédense, por ejemplo, bueno, el dominio está ofuscado, sin embargo, por ejemplo, es una página gubernamental, en este caso de mi país, ¿vale? Eh, pues se han pillado prácticamente toda la página. Aquí vemos un leak, ¿vale? Después de un ataque y hacerse con base de datos y hacerse con un listado de credenciales, se dampea esto y esto probablemente o se comparte o no se comparte y se quedan, pero igual esos datos quedan expuestos y disponibles. Esto es un mero ejemplo, pero casos hay miles, ¿vale? E incluso no vamos a entrar en ver porque igual nos centramos en mucha materia para ver tantos dampeos que hay a nivel global y prácticamente de manera continuada. Luego también tenemos el tema de las cartas nigerianas. Las cartas nigerianas es algo igual, los 419 scam, sin embargo es algo igual que nos suena un poco de, bueno, pero ese es aquel correo que nos llegaba diciéndonos que éramos millonarios en Burkina Faso, pero eso está claro que nunca es real y demás, pero bueno, siguen llegando ese tipo de correos o incluso eh, peticiones, ¿no? de matrimonios a doquier para ver si pueden hacernos con nuestra información, ¿vale? Luego, por otro lado, también tenemos, a ver, esto igual no es de ahora mismo, pero yo siempre lo pongo de ejemplo porque muerte de un famoso, de un artista o lo que sea, por ejemplo, ¿cuántas veces han muerto Cheyenne y en realidad ahora todavía él está ahí en cuarentenado y todavía muy, muy vivo, pero se aprovecha muchas veces esto, ¿no? Ahora mismo tanta gente que está viendo afectada, gente pública, ¿vale? Que si nos llega una notificación de esto, normalmente, muy independientemente de la noticia, la gente va a ir a contrastar esa información. Entonces, puede estar buscando esta información por Google. Y yo pongo el ejemplo de Cheyenne porque cuántas veces le han dado de muerto usando este tipo de noticias, quítenle Chayanne y pongan Justin Bieber, pónganle Katy Perry, lo que sea, y funciona así, ¿no? Al final es el señuelo por el cual puedan hacerse con nuestro interés y poder llegar a que demos clic ahí, ¿no? En la noticia, ya con el interés de que capta. Algunos tipos de ataques no son todos, obviamente, igual, lo que decía un poco,
Si ponemos todos, igual pues no acabamos esto, que yo en realidad estaría encantado, pero ustedes tienen que hacer otras cosas. Phishing, Rockfish, Fastflux, Phishing, Smishing, podríamos englobarlo dentro de lo que son casos de phishing, ¿vale? Variantes del phishing son el Rockfish y el Fastflux, que básicamente por nombrarlo y porque lo tengan en cuenta, un Rockfish se le llama a un ataque de phishing que no es solamente dedicado para una entidad, pónganle el nombre del banco que quieran, sino además de ese nombre del banco, tengo el de la competencia y tengo el siguiente, tengo como 3 bancos. Entonces, se habla de Rockfish cuando tengo un ataque de phishing que no es solamente dedicado para un target, sino tiene muchos. Un ataque de Fastflux se le conoce como un caso en el cual normalmente si yo tengo un hosting para un hosting para alojar mi fraude, yo como atacante hablo, o un atacante, si yo tengo un ataque de phishing alojado en un hosting y luego quien quiera cubrir ese ataque y quien quiera neutralizarlo viene a mi hosting, lo elimina, lo que sea, yo tengo que tener la capacidad para hacer que la disponibilidad de mi ataque sea lo más elevada posible. Entonces, yo voy alterando en las IPs, voy alterando, por ejemplo, en donde está compartido realmente el origen del ataque, y cuando en este caso un operador de seguridad viene y ataca mi phishing y lo elimina, yo lo puedo estar siguiendo, yo lo puedo seguir prestando porque lo tengo alojado en otro sitio y voy rotando así, ¿no? Entonces, esa es la concepto que se tiene por Fastflux. Un phishing es básicamente un phishing por de voz, ¿no? Un phishing por una atención telefónica y demás. Que ejemplos también hay miles, igual menos habituales, pero luego vamos a pasar a ver un ejemplo que les va a quedar bastante claro lo que es un phishing y el cual efectivo puede resultar, aunque ustedes digan, oye, si me piden a mí mi contraseña por teléfono, ¿qué voy a darle? ¿No? Imposible, ¿no? Bueno, si están ahí todavía funciona. Smishing, igual por SMS. Tenemos casos de farming, que básicamente el farming va a aprovechar tal vez de un script, de un malware, de algún código arbitrario para alterar un comportamiento en nuestro equipo para que tengan de cierta manera la llamada que hacemos a nuestra página legítima para que la haga a otro sitio, a un sitio de tercero que obviamente va a estar controlado por un atacante. Malware, tenemos bastante para hablar. En realidad, no vamos a centrarnos mucho en malware el día de hoy, más allá de los ejemplos que he dado y que voy a dar alguno más, pero hay bastante. De hecho, ya les invito ya me aventuro a indicarles que igual en algún futuro se pueda dar alguna charla de malware y es interesante. Cybersquatting. Cybersquatting básicamente es otra modalidad. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Tenemos el brand abuse, el abuso de marca, ¿vale? En el cual no realmente va a aprovechar el atacante para robarnos las credenciales, pero realmente el atacante va a aprovecharse de una marca pues, para un interés, no necesariamente para hacerse con credenciales, sino pues para noticia falsa, para divulgación, para ganar atención, para una cosa u otra, ¿no? Los data leaks, los sensitive data leaks igual, spam, denegación de servicio también distribuida, ingeniería social, defacement es el ejemplo que veíamos antes de la página gubernamental, todo el tema del hacktivismo como tal. Click fraud, también vamos a ver un ejemplo para que quede claro, los 419 son los mismos casos de cartas nigerianas y los farming, que bueno, lo he repetido para poder hablar de ellos, ¿vale? Y bueno, hay mucho más casos que vamos a poder revisar, ¿vale? Voy a ir acelerando un poco más para no irme con el tiempo, ¿vale? Bien, tratamiento de una amenaza. Un tratamiento de una amenaza normalmente se hace desde un SOC, ¿vale? Desde un centro de operaciones de seguridad, un CyberSOC. Nemo dispone de instalaciones donde se prestan este tipo de servicios. Realmente eh, yo tengo, aunque ahora mismo me dedique a otra actividad, también tengo este know-how, ya que he tenido la oportunidad de trabajar pues, en otro tipo de SOC que igualmente eh, siempre se ven amenazas interesantes para prestar. Yo hablo de fases de gestión de esta manera, usando este tipo de iconografía.
imagen, puedo hablar de estas 5 etapas. De hecho, me viene muy bien hablar de 5 etapas. Obviamente podríamos hablar de subetapas, podríamos hablar, incluso añadirle alguna más, echar en falta y demás. Pero, sobre todo, yo planteo estas 5 etapas. Una etapa de detección, habrá que ver cómo nutrimos esa detección. Muchas veces podrá ser a través de fuentes abiertas, públicas por Internet, servicios precontratados a otros expertos o otro tipo de servicio como tal. Vale, y luego también, si podemos volver a la imagen anterior, vale, perdón, de detección, vale. También en algunos casos se usan arañas y scripts personalizados, concretos, gestionados, implementados en los clientes, Transmail, scripts instaladas en aplicativos para detectar ataques, WAF y demás, para poder nutrir este tipo de detección. Tenemos una etapa de registro muy importante y sobre todo trabajando de manera seria y trabajando de manera formal e incluso hasta yo mismamente gestionando mis 4 casos que hago, lo que sea, hay que llevar un registro y un control de lo que se está haciendo, de lo que se está gestionando. El análisis posteriormente viene después a ese primer registro. Si nosotros no obviamos, que muchas veces se puede pensar en obviar esta etapa porque lo que más interesa es ponernos a analizar directamente, que puede ser un poco continuo. Yo siempre lo separo, ¿por qué? Porque a veces pasa que si nos ponemos directamente a analizarlo, estamos obviando esta primera parte, captura de evidencias y todo esto, ¿no? Análisis, es decir, entrar en el entendimiento de toda eh, eh, entender cómo es que se comporta, incluso llegar a entender un poco la idea del ataque, incluso intentar ponernos en esa sintonía del atacante, el cómo está pensando y cómo va a modelar su ataque. Probablemente esto nos puedan hablar mucho más mis compañeros de Threat Intelligence. Hablamos también de mitigación, ¿vale? Es decir, todo ataque finalmente pues tiene que tener su receta, vamos a ver cómo neutralizamos esto, cómo mitigamos, cómo disminuimos el riesgo a un apetito que tengamos nosotros planteados. El monitoreo constante. Cuando hablamos, por ejemplo, de casos de phishing mismamente, nosotros, después de cumplir este ciclo, probablemente después de la mitigación y cuando el ataque ya esté totalmente cerrado, pensemos en que, bueno, a otra cosa mariposa. Pero bueno, en realidad hay que tener en cuenta de que es importante monitorear sobre todo este tipo de recursos que ha usado el atacante, porque probablemente eh, nosotros hayamos conseguido el cierre por cualquiera de las vías que vamos a pasar a mirar, pero el atacante se dé cuenta de eso, o sus bots, o de manera automatizada, lo que sea, se puede dar cuenta que el ataque ya no es efectivo y lo vuelva a levantar. Si ha usado una vulnerabilidad, por ejemplo, y no han corregido esa vulnerabilidad, existe un índice muy elevado de todos los sitios y los hosting que han sido comprometidos, pueden estar siendo todavía comprometidos para alojar. El, el SOC lo borra, por ejemplo, el operador lo borra, pues el atacante dice, ah, me lo han borrado, pues lo volveré a subir. Entonces es importante el monitoreo. De hecho, el monitoreo va a ser como una antesala a lo que es nuestra detección. Básicamente, por eso es que lo vuelvo cíclico este proceso, ¿vale? Bien, ahora sí vamos a ir al siguiente panel. ¿Cómo se modela un ataque? Aquí, bueno, el spoiler alert que veíamos antes. Básicamente porque hay algunas cosas que obviamente son parte de la película, igual les comento al final. Entonces voy a empezar un poquito a contarles el tratamiento de las amenazas, antes de entrar en esta materia. Bien, tratamiento de amenazas. Volvemos nuevamente y un claro ejemplo. Aquí tengo algunas imágenes que voy a mostrar muy rápidamente. Un mero caso de recibir un ataque, ¿vale? Me llega igual, así como me ha podido llegar hace un par de semanas un mensaje en el cual con ese propósito de decirte, oye, que mira, que tu bandeja se va a llenar. Entonces,
tú dices, bueno, te preocupas, le das en el enlace, digo, voy a habilitar más espacio, ¿vale? Entras en este tipo de portal, ¿vale? Lo que sea, aquí tienes un conteo, ya saben ustedes que recibiendo una cuenta atrás ya nos pone en tensión, es decir, si nosotros decimos, oye, que nos queda 1 minuto y 30 segundos, nuestro cerebro va a funcionar de, oye, atención, que no tenemos mucho tiempo, entonces no hay que distraernos, déjame, no voy a hacer otra cosa, voy a poner aquí. Entonces también el atacante va jugando con ese aspecto. Sí, te voy a poner esto también para que al menos no te demores más de 1 minuto y medio para que me des tus credenciales. Nosotros ponemos aquí nuestro mail, ¿vale? Esto va minorando. Ponemos un mail, le damos a siguiente, obviamente, a verificar. Aquí hay un botón mágico que pone verificar. Luego nos pide la contraseña, le damos a la contraseña, obviamente, y ¿qué pasa? Un siguiente paso que igual es un poco menos habitual, pero suele suceder de que nos da un error. Oye, inténtalo más tarde. ¿Pero qué pasa? Que hasta esto ya, independientemente del último mensaje, igual somos nosotros que no hemos podido cumplir con el propósito, pero el atacante sí. ¿Vale? En muchos de los casos, de hecho, un porcentaje más elevado de casos, el atacante no acaba aquí, o mejor dicho, el ataque no acaba aquí, sino nos lleva a la página real. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es que quien fue estafado no se dé cuenta de que ha sido estafado. Por tanto, si yo le llevo a la página real a la víctima, en realidad lo que va a volver a hacer es iniciar el proceso, ¿vale? Con lo cual no va a existir esa sensación de estafa. Cuando ustedes lleguen, como el caso que hemos visto antes, por ejemplo, de descargar o le ha llegado un enlace o lo que sea, no vayan y den doble clic. Pero, y de hecho me pueden decir, oye, pero Juanpa, pero yo no tengo la capacidad de bajarme el binario, analizarlo, revisarlo y ver lo que hace y detectar que es una estafa. Nosotros, o me lo detecta el antivirus o no lo voy a saber. No sé. Pero, por ejemplo, aquí hay una práctica que dentro de lo que cabe no me parece tampoco eh, demasiada dificultosa de realizar, que es decir, sacarle el hash, es decir, a ese, a ese malware, a ese binario, a ese virus, a ese .exe, nosotros vamos a sacar lo que es eh, el hash es el código que identifica a un fichero de manera única, es decir, este fichero yo lo puedo renombrar, le puedo cambiar cualquier tipo de nombre y su firma, mientras que el contenido no sea alterado, no sea cambiado, va a mantenerse lo mismo. Es decir, nosotros vemos aquí sacando el hash en MD5 del binario que empieza por 37 y acaba en BD, que nosotros podemos renombrar y en vez de Thunder, lo que sea, le ponemos Pepito 2 y le volvemos a dejar el hash y va a cambiar. Ahora, si cambiamos algo de su contenido, pues obviamente va a sufrir un cambio. Si nosotros cogemos este hash, ¿vale? Y me apoyo en la siguiente imagen para decirles, si nosotros llegamos a sacar ese hash, que ahora tenemos herramientas automatizadas para llegar a sacar ese hash de una manera muy simple, es decir, no estamos ejecutando el binario, simplemente le estamos sacando su firma. Nosotros vamos a buscar esa firma en Google, por ejemplo, y Google no va a poder dar enlaces y entradas. Entonces, de este mismo binario, por ejemplo, que yo lo he buscado en Google, pues me aparecen una serie de indicativos que esto se trata de un malware, en realidad, un malware, y obviamente este no es un propósito. De hecho, la herramienta era un administrador de redes que una vez me lo encontré en un análisis que hicimos, ¿vale? Entonces, esto es un malware, ¿no? Entonces, y eso, pues, si no te lo dice el antivirus, pues podríamos hacerlo. Si esto lo subimos igual a un analizador de binarios, VirusTotal o cualquier otro, nos puedes decir las muestras de lo que se trata, ¿vale? Ya voy corriendo. Espero que todavía no me abandonen y simplemente muy rápidamente un pequeño ejercicio de agudeza visual. ¿Cuál de las dos capturas es falsa? Y eso si me lo pueden escribir por chat muy rápidamente. Dos o, bueno, 5 segundos para mirarlo rápidamente. ¿Y cuál me dirían ustedes que es falsa? ¿La de la derecha o la izquierda? Hay quien pensará que la derecha, hay quien pensará que la izquierda, hay quien pensará que las dos.
en realidad hay una falsa y una verdadera. Entonces, esto fue un caso activo que en realidad se trató, pero ustedes pueden identificar esto, ¿vale? Casi tienen el mismo aspecto, de hecho, pueden confundir. Nos pide los mismos campos, mismos logos, mismos botones. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es de los dos falsos? ¿Me comentan o qué dicen? ¿Derecha, izquierda? Gana el de la pantalla izquierda. Vale, pues a ver, yo igual si tengo que echar mi apuesta, el de la izquierda, bueno, el de la izquierda de vosotros, entiendo que dicen, o no el de la izquierda. Vale, hay un aspecto que en realidad hay que tener en cuenta aquí donde tenemos habilitado el botón, ¿vale? El botón de... a ver, dame un segundito, aquí donde tenemos el botón de... que no lo leo, pero dame un segundito. El de la izquierda, nótese que, por ejemplo, donde pone la pestaña de empresas, ahí tenemos como un botón alargado que casi choca con el otro. Entonces hay un aspecto ahí visual que no nos cuadra. Obviamente he ocultado la URL porque por la URL es más fácil sacarlo. Y en el de la derecha, sin embargo, tiene un aspecto un poco más normalizado. ¿Vale? Pues esto es curioso también. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos a la siguiente imagen, ¿vale? Entendemos de que esta es una característica, incluso hasta tal vez un fallo de diseño, una rata de diseño, que en realidad la tiene la página oficial, ¿vale? La página oficial. Sin embargo, si nos dejamos llevar por esto, llegaríamos, por ejemplo, porque el atacante incluso se ha molestado en que su phishing se vea lo más bonito posible, entre comillas, ¿vale? Y luego a nivel de URL, obviamente, si nosotros no conocemos la entidad, podríamos pensar que el dominio .com igual es real, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el atacante no solamente o mejor dicho, en este caso no ha hackeado un sitio para subir su contenido, sino ha invertido dinero para comprarse un dominio .com y colgar el phishing, ¿vale? Y exponerlo, obviamente es mucho más creíble que, que esto sea otro nombre, ¿no? Esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí ya vemos que el atacante va a generar algo más de impacto. Y ahora ya me pueden decir ustedes, pero también es un indicativo del HTTPS correcto. Pues ahora mismo también un atacante, así como nosotros lo podemos hacer, puede comprarse un certificado y aplicarlo al sitio, ¿vale? Entonces, con el siguiente ejemplo, ya muy rápidamente, tenemos un caso de cybersquatting. Hablar de cybersquatting, básicamente un cybersquatting es toda aquella combinación del dominio real que se pueda tomar. En este caso, alterando el orden de las palabras, alterando el orden de los caracteres, cambiando caracteres, omitiendo alguno. Todo esto se generó, por ejemplo, y viene muy ligado a lo que es el error de tipo squaring, ¿vale? Nosotros cuando estamos escribiendo el nombre de un dominio, ¿vale? En este caso en nuestro banco, nuestra red social favorita, lo que sea, podríamos cometer el error de cambiar el orden de letra. Por ejemplo, en Facebook, aquí no le ha pasado que en vez de escribir Facebook, ha escrito Facebook, es decir, cambiando la C con la E de orden y ha escrito la E con la C. ¿Vale? Y en ese caso, pues, por ejemplo, ha podido llevarle a alguna página que no sea de Facebook, ¿vale? Vamos a ver la siguiente imagen. En este caso tenemos una serie de ejemplos de esta marca conocida. Obviamente esta es la página real de Epson, por ejemplo, ¿vale? Ustedes la pueden visitar. En la siguiente imagen podemos ver una página, y esto ya va ligado más al tema de Bananavius. Aquí tenemos una pseudo página que aparece repartiendo drivers de Epson mágicamente. Sin embargo, los drivers también la podemos bajar desde la propia página oficial, ¿vale? Si nosotros miramos los datos de registro en la siguiente captura, si miramos los datos de registro de la página real, ¿vale? Podemos ver, quédense sobre todo con este par de datos, ¿vale? En realidad, el nombre del registro, en realidad, de quien ha registrado, ¿vale? SecDomainAdmin, y como organización Seiko Epson, el nombre como tal.
y quédense también con el dominio del email, epson.co.jp, que en realidad es de Japón, ¿no? Si nosotros vemos en la siguiente captura el juiz de del otro dominio, podemos ver que este otro dominio tiene otro dato distinto, en este caso otro tipo de registro, otro tipo de cuenta de correo, ¿vale? Y curiosamente una cuenta de Gmail, ¿vale? Muy difícilmente una marca va a tener asociada a su nombre de dominio, a su dato de registro, una cuenta Gmail o Yahoo o Mail o lo que sea. Y también curiosamente los datos de telefónico, ¿no? 1111. ¿Vale? Entonces estos datos hay que mirarlos, ¿vale? Otro caso más, ya en la siguiente captura hablábamos antes de ClickFraud. ClickFraud, igual, aprovechando el ejemplo de Epson, esto es a lo que me refiero. Por ejemplo, yo al escribir Epson, en vez de escribir Epson, de hecho esto en su momento me pasó, que omití la O, ¿vale? Todo lo demás está. Omití la O de Epson, ¿vale? Omití todo lo demás y cuando entré al sitio web, ¿qué pasó? Que en realidad en la siguiente captura pueden ver que me llevó por distintos sitios. De hecho, terminé en mi página de Facebook, ¿vale? Y digo, y espérate, ¿esto qué es? ¿Vale? Que al visitar este type of squatting, perdón, al visitar este caso de cibersquatting, en realidad se ha convertido en un caso de ClickFraud. ¿Por qué? Porque me ha hecho navegar, en los reseños en amarillo, me ha hecho navegar por distintos enlaces, ¿vale? Y distintos portales además para hacer clic, ¿vale? Se supone que estos clics eh, está generando un crédito, de cierta manera, si quieren verlo así, un crédito, un interés para pues el interesado, para el dueño de esos sitios. Entonces, un click fraud es básicamente aquel enlace que yo le doy clic y me lleva por un montón de sitios y finalmente puedo acabar donde sea, pero que ya se ha hecho toda su navegación y probablemente haciendo clic en todos los sitios. Así como puedo simplemente estar generando clics para otro, para el beneficio de otro, también puedo estar lanzando un ataque, puedo estar bajándome algo, puedo estar visitando y quedando en mi registro que yo he visitado un sitio que luego me voy a negar que lo he visitado porque obviamente no he sido consciente y demás, ¿vale? Este es un caso de click fraud, ¿vale? Y bueno, técnicas de mitigación. Vamos a ir ya acabando en la recta final, estamos. Técnicas de mitigación, pueden dejarnos sus preguntas en cualquier momento, lo vamos a ir comentando ya para el final básicamente. Las técnicas de mitigación tenemos la gestión administrativa, básicamente una gestión de la que hablamos documentada, ejecutada formalmente en concordancia a los procedimientos establecidos por una organización, es decir, lo que se ha ideado y se ha documentado. Y luego yo hablo de una gestión, esto para el cierre, ¿vale? Y una gestión técnica. A ver, cuando yo gestionaba este tipo de alertas, en realidad nosotros teníamos establecido determinados SLAs para trabajar y para cumplir. Y obviamente al cliente le interesa, le da un poco igual cómo se cierra el fraude, cómo se cierra el phishing, pero que hay que cerrarlo. Entonces no es lo mismo que un phishing se cierre en 2 horas o en 20 minutos, como conseguíamos en algunos casos, que cerrarlo en, pues yo qué sé, en 3 días, ¿no? El impacto va a ser distinto. Entonces, nosotros hablamos de la gestión administrativa cuando gestionamos y ejecutamos un determinado protocolo de actuación y luego la gestión técnica cuando en realidad conseguíamos el objetivo, pero como lo conseguíamos, pues es un poco el dibujo libre que llamo yo, ¿vale? A través de la siguiente imagen vamos a ver muy rápidamente eh, cómo hacer una gestión administrativa de un caso concreto, por ejemplo, de un phishing que obviamente se gestionó y que ya se cerró, que ya no está activo, por cierto. Tenemos un phishing, ¿vale? En este caso para entidad X. Vamos a la siguiente página y nosotros lo primero nos damos cuenta que el dominio que está usando este ataque es un dominio.com que no tiene mucho que ver con la página, con el cliente al cual se ve afectado. Y es más, yo aquí tendría que venir y ver el contenido del sitio. Pero ¿qué pasa? Que el contenido no existe. Probablemente el atacante le haya borrado el sitio. Entonces, si voy a la siguiente página, veo que
Yo de hecho he usado la caché de Google eh, para definir, por ejemplo, o para llegar a conocer el contenido que tenía el sitio en su momento, ¿vale? Y ahí me doy cuenta que obviamente pues eh, le han quitado el contenido, se lo han podido borrar. Y también me habla de que ahí veía una cuenta de correo. Pues yo en algunos casos enviaría un correo a ese webmaster, a esa cuenta, diciendo, oye, mira, que tienes esto, elimínalo, que están usando tu sitio. Pero ¿qué pasa? Que ya el hecho de que no tenga contenido es indicativo para mí de que probablemente ese sitio esté abandonado, o no se tenga acceso, o no se le dé el mantenimiento concreto. Entonces voy a usar otro recurso. Voy a irme por la vía de la gestión, por ejemplo, con el hosting, con el ISP. ¿Vale? Entonces llego a este tipo de información y voy a coger los datos. Aquí me doy cuenta de que esto pertenece a Bluehost, a un hosting X. ¿Vale? Le voy a enviar un correo a ellos diciéndole, un correo formal, diciéndole, mira, oye, tienen este caso y demás. Ellos en realidad no se van a extrañar del correo porque obviamente tienen preparado y tienen vías y canales oficiales para recibir y formalizados para recibir este tipo de alertas y de notificaciones y obviamente van a actuar. Entonces, lo normal es que un ISP te esté notificando, te esté respondiendo, en algunos casos no te responden ni las gracias te dicen, pero bueno, en realidad es lo que se tiene. Eh, pero el propósito del ataque es que el propósito del operador es que se ha gestionado el ataque y que se ha borrado. Entonces te puede estar respondiendo de esa manera. ¿Vale? En algunos casos no, como digo. Tú luego vas a visitar el sitio web y lo ves ya eliminado. Con lo cual el sitio está gestionado. Pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que sería después de esto? ¿Me olvido de eso? ¿Me voy a otra cosa? No. Hablábamos de la monitorización. Bien, ya voy acabando. Hablábamos de la gestión técnica, dibujo libre. Obviamente comprenderán que para hablar de esto tenemos mucho más que hablar mucho más. De hecho, les propongo, y ya también me aventuro en una siguiente oportunidad, hablarle de lo que es cómo modelar cómo modelaría, en este caso hay que tener cuidado con el título, pero cómo modelaría un atacante, si vale el término, y para ver todo el trabajo de reconocimiento, información, análisis del target y modelar este tipo de ataques para ver cómo planteamos. Cuando yo hablo de dibujo libre es porque aquí hay que tener un tema de creatividad. Entonces yo he aprovechado aquí para cuando hablamos de dibujo libre, por ejemplo, usar el arcoíris típico este de todo va a salir bien, estamos pronto a salir de esto, ¿vale? Y luego, pues bueno, ya simplemente últimas conclusiones, planteamientos que les hago y les comento. Me gustaría que se pueda prestar atención a esto. Hablamos de A2F, hablamos de AMF, bueno, me refiero a la autenticación de doble factor, ¿vale? Me refiero a la autenticación de múltiple factor. ¿Para qué? Les planteo eso, ¿para qué? Porque es necesario. En realidad, un atacante te puede estar robando el usuario y la contraseña y puede tenerlo, pero además necesitarás probablemente el código que te llega lo más probable a tu dispositivo móvil, al token de seguridad, al que se genera de esta manera, el que llega al dispositivo, el que te llega de otra forma, el que se entra con una tarjeta coordenada, lo que sea, pues es necesario esto, ¿no? Otro de los puntos es el mode on, el modo encendido. Actúo con desconfianza by default, es decir, me llega esto y me llega este SMS y voy a atender y hay que tener en cuenta que ahora mismo se está aprovechando mucho esta situación y de hecho intentando aprovechar del solidario que también que estamos a día de hoy. No he entrado en el tema por ejemplo, la campaña que ha habido más tal vez por redes sociales en la cual se pedía que compartamos y que abramos nuestras redes wireless, nuestro wifi a los vecinos que no tenían y de esa manera apoyarnos y demás. Está bien, eso funcionaría en un mundo ideal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también los riesgos a los que se nos vemos expuestos. Entonces, en Internet, así como en la vida misma, no podemos ir eh, realmente pensando que todo el mundo tiene buenas intenciones, porque en realidad podemos ser víctimas, ¿no? La rutina adormece nuestras defensas, de esto es lo que hablaba anteriormente, y por tanto lo cotidiano se vuelve vulnerable. Esto es interesante, ¿por qué? Porque a veces igual, con eso mecánico
que nos volvemos, que generamos y que pensamos que esto nosotros no somos target y que nos llega algo, los atacantes pueden buscarse la manera de que realmente nos convenza su pretexting y caer. Y también esto es parte de la ingeniería social, esos matices que daba, que obviamente se puede hablar en profundidad. Conozco gente muy experta en temas de ingeniería social. Se van a ver esos factores cuando se habla de information gathering en seguridad, por ejemplo. Ellos hablan de lo que es el emotional gathering, que en realidad es otro tipo de recopilación de emociones para este propósito, ¿no? Hay que tener muy presente las respuestas precocinadas o preconcebidas. A esto me refiero con el tema de, por ejemplo, nos llama el teléfono, se nos dice, perdón, Juan Pablo Rodríguez, como dice, y bueno, y nosotros podríamos estar respondiendo eso sí. Bueno, entonces, en realidad, quien nos está llamando probablemente tenga que saber, o lo más lógico es que tenga que saber quién nos está llamando, a quién está llamando, ¿no? En realidad, porque por algo nos ha marcado. Nosotros con esa primera contestación estamos confirmando, por ejemplo, nuestra identidad. Entonces, hay mucha gente que ha dejado de responder de esa manera. Por ejemplo, nos preguntan y de hecho nos ponemos muy a la defensiva a veces. Hola, estoy hablando con quién quieres hablar o realmente quién eres o lo que sea, ¿no? Entonces, porque responder así, muchas preguntas que nos hacen, se tiene preconcebido qué es lo que se necesita como respuesta y nuestras cabezas funcionan así. Entonces, te dicen una determinada pregunta y tú respondes confirmando o no, ¿vale? Esto es interesante también. Y todavía aún usamos un método, ya hablo de un método para grabar en nuestra memoria nuestras credenciales, cuando en realidad ningún método es infalible, ¿vale? Cuando digo, bueno, yo uso un método, ¿cuál es mi método? Pues acompaño del año en el que estoy y más el nombre de la red social y así jamás me descubren. Y es más, para dificultarlo le altero el mes, entonces de mes a mes estoy cambiando. Pues esto es un método que no es en realidad impenetrable y realmente es un método inseguro que en realidad conociendo esa lógica se va a poder llegar a que el próximo mes, por ejemplo, adivinar que el próximo mes probablemente tu contraseña sea distinta. Y es más, si yo me he hecho con tu clave de Facebook, pero no tengo la de YouTube, entonces usando esa misma lógica voy a poder llegar al, a la siguiente credencial por mero guessing y por el hecho de que tú tienes un método, ¿no? Rápidamente, mi contraseña es pronunciable. Si es pronunciable, se diría que la contraseña no es segura, ¿vale? Si mi contraseña yo lo puedo decir, eh, Pepito 2020, 1, 2, 3, no, se puede decir, pues entonces probablemente no sea segura. Si nuestra contraseña es pues probablemente sea más segura. Tengo un control con todas mis altas y registros, es decir, esto es un examen ya más de conciencia. Desde que navegamos en Internet, yo tengo a día de hoy recopilado en un fichero enorme, más largo que la Wikipedia, de saber cuáles son los usuarios y las contraseñas de todos los sitios que me he registrado, pues probablemente no. Finalmente acabamos con unas recomendaciones, ¿vale? Muy breves también, en el cual les planteo importante, sobre todo de manera más organizacional o más corporativa, definir SLAs, ¿vale? SLAs, los tiempos de respuesta, exigente pero igualmente asumible. A veces no es tanto apretar, voy a hacer esto para la gestión, sino simplemente tener los acordes. Trabajar con niveles de escalabilidad es importante, es decir, no simplemente es esto me lo gestiona eh, mi área tal, sino ese área tiene distintos niveles de expertise, ¿ya? Y por tanto, si no es el nivel 0, es el nivel 1, si no es el nivel 2 y se va escalando en función a lo robusta que pueda ser la amenaza. Contar con manual operativo adecuado y definido y además actualizado, muy importante lo actualizado, así como le pedimos y le pedimos y le volvemos a pedir a nuestros clientes y el día a día se nos mete en la cabeza eso de tener actualizado nuestro sistema, tener actualizado, también hacernos a nosotros mismos el examen de conciencia y tener actualizado nuestros propios protocolos de actuación, nuestros propios eh, medios, ¿vale? Backups también, aquí lo comento, ¿vale?
El personal de operaciones, el que está, como sería, en primera fila de actuación, profundizar en la evolución de capacitación, de formación de profesional, porque obviamente lo que se conoce ahora está bien, pero lo que hay que conocer, lo que se viene por delante, ¿vale? Toda la actividad debe generar sus logs, sus pistas de auditoría, muy importante que esto genere así, porque en realidad se nos puede, es importante que podamos nosotros poder auditar este tipo de información, sobre todo nos hace crecer, ¿vale? Y automatización de tareas rutinarias, esto es importante también, hay muchas tareas que son muy recurrentes, muy continuas, y si nosotros tenemos que dedicar 7 horas para atender un solo caso, pues probablemente si no automatizamos ciertas cosas, eh, probablemente no tengamos la capacidad de poder estar respondiendo a todas las amenazas, los incidentes que puedan estar recayendo, ¿no? Entonces, con esto voy finalizando, creo que me he ido un poco más de tiempo, pero sin embargo quería comentar todo esto que he preparado el día de hoy y bueno, ahora atento a las preguntas, si es que hay comentarios, lo que sea. Y bueno, la última página ya les dejo los datos de contacto primeramente eh, de la empresa a la que pertenezco, donde estoy ahora mismo, ¿vale? En Nemo y tienen los datos de nuestra empresa, a las cuales invito a conocernos, a los que no nos conozcan, a charlar con nosotros. Seguramente tenemos cosas interesantes que comentarles y seguramente que les van a encajar. Y luego, pues aquí tengo mi dato de contacto corporativo y bueno, por si me quieren ubicar también en LinkedIn, aquí me ubica. No sé si tenemos alguna pregunta. Vale, pues a ver, nos comenta. Vale, pues nada, si no hay preguntas o si se quiere comentar, adelante. Me parece que el vídeo va a ser publicado. Pueden volver a verse la sesión si es que gustan, si no, ya con más pausado. Y es más, si ahora nos saltan las preguntas eh, y si luego surgen interrogantes y cosas que se quieran profundizar, muestras o entrar más en detalle de algo, también en cualquier momento nos pueden estar contactando y diciendo. En nuestro canal de YouTube, ¿vale? Va a estar esto subido, y así como los anteriores webinars, ¿vale? Y les invito a suscribirse, a estar atentos y bueno, ya conmigo será en otra ocasión y con mis compañeros, pues el próximo webinar que en cuanto se conozca va a ser anunciado por el mismo medio que ustedes han enterado de esto, ¿vale? Entonces, nada más. Conmigo, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.